Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. El Señor les bendiga a todos. Amén, amén, Amados hermanos, amén. hermanas, qué bendición que podemos estar en este nuevo estudio de Hebreos. Yo les invito a que oremos un momento. Gracias, amado Dios. Gracias por amarnos como nos has amado. Gracias por todos tus favores y misericordias para nuestras vidas. Gracias también por esta oportunidad de poder llegar al trono de tu gracia y pedir tu ayuda, tu bendición, tu dirección, Señor, en todo momento. Queremos orar hoy unos por otros y decir, Señor, que estamos tan agradecidos de las respuestas que tú nos has dado a nuestras oraciones y a las oraciones de tus hijos. Gracias, Señor, por ser tú el único Dios verdadero al que podemos clamar y saber que nos oyes, porque así dice tu bendita palabra. Clama a mí y yo te responderé. Hoy oramos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los tuyos que están orando en este momento y aún aquellos que no pueden hacerlo, pero que tienen peticiones delante de ti. Pedimos que tú te manifiestes, que tú obres en cada necesidad, en cada petición del corazón de tus hijos, que tú fortalezcas al que está, Señor, débil, al que está decaído espiritualmente, que tú le des hoy nuevas fuerzas. Al que tiene enfermedades en su cuerpo, tiene problemas económicos, queremos que tú obres, Padre, que tú te manifiestes de una manera poderosa en cada necesidad. Gracias por este momento de poder orar y de también estudiar tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, ¿Qué papi, tal, Dios te hijo? bendiga. Dios te bendiga. Estamos agradecidos, ¿verdad? De hacer el Amén. estudio. Estamos contentos, bendecidos, mis amados hermanos, y queremos recordarles este sábado a las 5 de la tarde. El tiempo que pasamos buscando la presencia de Dios es tiempo de ¿qué? De oro. Es tiempo de oro. El tiempo que vos ocupás buscando al Señor Es tiempo de oro. Oh, eso sí, vale, vale. Le decía a los hermanos en el grupo el día domingo que fue un tiempo muy especial, esas 2 horas de oración. No hubo una predicación, no es que vamos a ir a hablar, no, vamos a orar, a buscar al Señor, a cantar, a adorar al Señor, y Dios se manifestó de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, tenemos necesidades de todo tipo. Necesidades espirituales, emocionales, materiales y físicas. Amén. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. El Padre nuestro es una oración perfecta. Así es. Oramos para que la gloria de Dios se manifieste, oramos alabando al Señor, oramos pidiendo el pan, oramos pidiendo perdón para nuestra firmeza espiritual. Qué cosa más preciosa. Y mire, tenemos testimonios tan bellos de lo que pasó en ese tiempo. Ayer mismo Dorita me compartía de una hermana que estuvimos orando meses atrás porque los médicos incluso decían que había riesgo de un cáncer ahí con esta persona. Y entonces ella ha padecido bastante en esa necesidad de salud. Y en ese tiempo oramos ese sábado ahí, clamando al Señor, pidiéndole a Dios. Y la mamá de la hermana también decía, le fuimos a clamar al Señor. Amén. Y le dieron un resultado esta semana y dice,
desapareció cualquier tipo de problema. Amén. Que diera duda de una enfermedad terrible. Que Dios sigue haciendo milagros, Oh, y Dios sí, sigue sí. siendo amoroso, Ay, sí. y es soberano, y nosotros debemos de pedir. Él va a hacer su voluntad siempre, pero pedir es algo que nosotros podemos hacer y debemos hacer. Y no solo eso, sino que también, hermano, porque esta es una necesidad de salud, pero también en una necesidad espiritual. Este sábado nos testificaba una hermana diciendo, bueno, el Señor habló a mi corazón, me hizo un reto, me confirmó ese don de servicio que ha puesto en mi vida y que yo lo quiero desarrollar, pase lo que pase. Esta hermana trabaja fuera de la capital. Ella ya a las 5 de la mañana tiene que estar lista para salir Viajando a su trabajo, y entonces ella se levanta a saber a qué horas de la madrugada, pero ahora dice, hoy me estoy levantando 1 hora antes. Y yo creo que eso quiere decir 2, 3 de la mañana. Sí. Todos los días. ¿Para qué? Para buscar el rostro del Señor, porque el Señor me confirmó a mí mi don, mi llamamiento, mi servicio, mi oportunidad, mi privilegio, pero también promesas para mi familia. Amén. Entonces, hermano, este sábado 4 a las 5 de la tarde, ahí donde tenemos nuestra iglesia, templo. ahí donde desarrollamos nuestro servicio los domingos, de 5 a 7, ¿a qué vamos a ir? A orar, Amén. a clamar en el nombre precioso Amén. de Jesús. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 3. Ahora ya vamos a pasar al versículo 3. 7. 7, perdón. Sí, Y yo creo que tenemos que leer desde el 7 hasta el 15. Leamos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Y fíjate, Pablo, que a mí me impresiona una cosa. Lo que dice el versículo 7. Volvamos a leer el versículo 7. Yo quiero que veamos esto tan precioso. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Amén. Está el autor de los Hebreos, que para nosotros es el apóstol Pablo. Dice el Espíritu Santo. Y fíjate que lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es recordando una cita del Antiguo Testamento, como lo hace en muchas porciones del libro de Hebreos. Es que esa es una de las características del libro de Hebreos. Pareciera, como decíamos en una de las primeras reuniones que tuvimos, un comentario bíblico sobre el Antiguo Testamento. Sí, precioso. Ahora, el Espíritu Santo que dio el Antiguo Testamento está dando ahora el Nuevo Testamento. Es el Espíritu. Y por supuesto aquí se está refiriendo al Salmo 95. Así es. Miremos ahí el Salmo 95, por favor. Salmo 95. El versículo 7. Comencemos por el versículo 7. ¿Cómo Porque dice? Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué está haciendo entonces aquí el autor de los Hebreos? Está diciendo, el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento, ambos son inspirados. Son útiles. Son útiles. Es palabra de Dios. Es perfecta palabra de Dios. Escúcheme, mi amado hermano, la unidad de la palabra es perfecta. Es que no está hecho de pedazos. No son fragmentos que se fueron juntando y juntando y juntando a la fuerza hasta que se hizo un todo. No, es un todo. Una unidad increíble, una unidad increíble. Y que no se tiene que forzar, ¿verdad? Porque, digamos, cuando uno ve una noticia ahí como que la jaló el periodista para hacer, ahora vienen y agarran un video y cortan fragmentos de lo que dice la persona. Y hay gente que hace que... Y lo dicen hacer lo que no dijo. Exactamente, la Biblia no es eso, la Biblia es un todo, es perfecta, es la palabra inerrante de Dios. Nosotros tenemos que levantar esa fe en la palabra, esa fe incólume, sin moverse, firme en la bendita y poderosa palabra del Señor. Me gusta esto porque dice, como dice el Espíritu Santo, ¿dónde? En el Salmo 95. Lo digo hoy también inspirado por el Espíritu Santo. Porque esa frase puede ser a veces muy malentendida, lamentablemente, sobre todo en iglesias pentecostales, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, pero aquí no está hablando de que alguien cree que el Espíritu le está diciendo algo. No, está haciendo una analogía, está yendo al Antiguo Testamento para comparar lo que puede pasar con usted y conmigo con lo que ya pasó con el pueblo de Dios en el desierto. Mire qué interesante lo que está diciendo Pablo ahorita. Hermanos, que digamos que así dice Dios, solo porque yo digo así dice Dios, ya tiene sello y firma de Dios. No. Dice Pablo, esto es lo que el Espíritu Santo dice, pero ¿por qué lo dice con tanta seguridad? Porque ya lo dijo en su palabra una vez. Cuando el profeta habla, y el profeta habla equivocadamente. Mire, yo con todo dolor de mi corazón, delante de Dios le digo esto, con todo dolor de mi corazón. Estaba escuchando a un pastor diciendo, tristemente, opinando de política. Sí, pues. Y dice este pastor, mire, el presidente, este candidato no va a ganar, dice, por tal y tal y tal. Y él explica las razones, pero eso pasó hace 5 años. Hace 4 años. Dando su pronóstico. Y entonces un montón de gente le escribe, por lo menos sé que usted puede ser pastor, pero no profeta. Hermano, oiga. No pasó nada de lo que él dijo. No, nada de lo que él pronosticó. 2 cosas. Primero, zapatero a tus zapatos. Exacto. Tenemos un mensaje y una misión tan importante que no nos podemos detener en el camino. No lleven ni alforja, ni lleven zapatos, ni lleven la recomendación del diputado tal y que por eso nos va a ir mejor. No, papito, eso es Lucas 10 lo que estoy diciendo. Mire, esa es la primera cosa. La segunda cosa, papito. Hablamos, Dios dice, el Espíritu Santo dice, exacto, tiene que tener respaldo. Y es bien delicado esto que estás diciendo, porque mucho de lo que en la iglesia se ha convertido una palabra profética es casi una adivinación. Y cae en adivinación y la gente lo que quiere, y ese comezón de oír que habla la misma Biblia, es de gente queriendo escuchar cosas que van a suceder en el mañana. Y digamos, este pastor que vos estás hablando, él no es una persona que en su mensaje venga y él diga esto va a pasar mañana, pero se atrevió a decir algo y le salió todo al revés. Entonces, hermano, cuando hay algo como adivinación dentro de un mensaje, entre una prédica, hay que tener mucho cuidado. Eso no es de la Biblia. Yo quiero ser honesto al decir esto. Yo he oído mucho de la predicación de este pastor y él en su predicación es muy correcto y nunca lo he visto intentando profetizar. Sí. Eso no va con ellos. No va con ellos. Pero en la política se pone a profetizar. Amado, de verdad hay que el Señor. ¿Sabe cómo le dijo Nehemías a la gente que lo llegó a invitar? Que querían quitarlo del trabajo. Venite, hombre, vamos a tener una reunión aquí. Los enemigos lo querían reunirse con él para sentarse. Les digo, disculpe, les dijo, yo tengo una obra tan grande que hacer, les digo. Y sabe que los que no tienen nada que hacer se meten en esas cosas. es los que se meten en otro negocio.
o tienen cosas que hacer y no las están cumpliendo. Y eso es fallar al propósito de Dios, porque muchas veces en nuestra vida, no solo para un siervo de Dios, en la vida cristiana, usted en vez de estar orando y leyendo la Biblia, está viendo la novela, viendo un partido de fútbol, o peleando, discutiendo, durmiendo, haciendo cualquier otra cosa. Dejar de cumplir el propósito de Dios es fallarle a Dios. Amén, amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es bien importante. Así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. ¿Por qué con tanta autoridad? Es palabra. Porque es la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Qué otra cosa linda miramos, Pablo, aquí en esta porción que estamos leyendo? Pablo está enseñándonos, nos está diciendo, así como el pueblo un día reclamó, se enojó, como un día perdieron los estribos, por decirlo de otra forma, nosotros en nuestro camino cristiano, en nuestra vida cristiana, podemos un día llegar a hacer lo mismo que hicieron ellos. Ellos iban camino a la tierra prometida, nosotros vamos camino a la ciudad celestial. Sí, o sea, a lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos nosotros analogías. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Un espejo, pues, en el que lo que pasó ayer sirve, refleja lo que está pasando hoy y nos advierte. Y nos sirve, o sea, no es solamente para conocer la historia, porque muchos se enfocan en conocer lo que pasó antes. No, es para que abramos los ojos y digamos, así como el pueblo un día se le reveló a Moisés, ¿no será que yo me he rebelado contra el Señor cuando las cosas no son como yo quiero? El Señor libera a Egipto de la esclavitud. A nosotros nos libera de la esclavitud del pecado. Los hace caminar a la tierra prometida. A nosotros nos hace caminar a la ciudad celestial. A la ciudad celestial. Hay una analogía. Vamos en camino. Y entonces tenemos que apreciar esto y aprovechar esto para nuestro entendimiento. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos habla de esta situación. A los corintios. En Corintios también hay un registro de esta rebelión, y no solamente de la rebelión, sino del castigo que vino sobre Israel cuando fallaron de esta forma. Y cómo eso nos advierte a nosotros hoy. O sea, no es, bueno, y a mí qué me importa que Goliat decía, David lo venció, o que, no, hermano, hay analogías, hay cosas que tenemos nosotros que aprender cuando la misma palabra de Dios nos da esa autoridad. Y es que en 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios 10, cuando yo estaba leyendo y estábamos estudiando esto, de verdad uno dice qué fácil es caer en esto que cayó el pueblo. Pues sí. O sea, es tan fácil, es tan sencillo empezar a murmurar contra Dios, empezar a reclamarle a Dios, y a veces quizás no lo hacemos con nuestros labios, pero sí en nuestra mente, en nuestro corazón hay enojo, hay rebeldía contra el Señor por lo que está sucediendo. Correcto. 1 Corintios 10, desde el versículo número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la copa espiritual que los seguía. De la roca. De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, amén. Entonces, regresemos al versículo 6, por favor, regresemos al versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas sucedieron, ¿cómo dice? Como ejemplos. Muy bien. Para nosotros, de una vez. No, para nosotros. O sea, tenemos que ver aquello, no juzgarlos. Ay, el pueblo. Y perdona la palabra ahí, nosotros está hablando para la iglesia, o sea, no es ni siquiera para la gente que no está en la iglesia. No es, los que están fuera de la iglesia, esos sí son fornicarios, esos sí codician, esos sí son murmuradores, esos son los idólatras. No, está diciendo ejemplo para quién, para los hijos de Dios, para la iglesia. Eso es interesante, hermano. Aquí no le está hablando a los impíos. No. Y fíjate, Pablo, que de eso que estás diciendo, yo iba a decir otra cosa ahorita, pero yo quiero que notemos. Mire, primero, el versículo 6. Ahí estamos en 1 Corintios 10:6, ¿verdad? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Primer error, codiciar cosas malas. Segundo error está en el versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según... idólatras. Versículo 8. Ni forniquemos. Y el versículo 9. No tentemos al Señor. Mire qué interesante, hermano. Dice, no codicien, no idolatría, no forniquemos, no tentemos al Señor. No son pecados que se les está señalando a los que no tienen a Cristo. Exacto, se lo está diciendo a la iglesia, a los hijos de Dios. Porque mira, incluso fíjate que no lo está hablando Pablo en tercera persona plural. Ellos, que no forniquen, díganles que no forniquen. No, lo está diciendo en primera persona del plural. Eso es lo que dice el 6. Es para nosotros. Incluyéndose. Sí, volvamos a leer el verso 6, hermano, por favor. ¿Cómo dice? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Eso incluye a Pablo. Sí, ahí estoy yo metido, dice Pablo. Acá hay una cosa bien interesante, mi amado hermano. A veces la iglesia o nosotros los pastores o los líderes queremos ver al pueblo así de lejos. Como que hay una gran distancia. Una brecha que nos pone ya muy celestial. Así como algunos equipos de fútbol llevan 70 puntos y el segundo lugar tiene 35 puntos. ¿Cuándo lo alcanzan? Nunca. Ahora, no. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Uy, cuidado con que haya codicia en mi corazón. Idolatría. Fornicación en mi corazón. Fornicación en mi corazón. Con que tiente al Señor, con que murmure. Qué interesante, amado hermano, lo que estamos aprendiendo de aquí. Y fíjate que a mí me habla mucho esto que estamos estudiando hoy, porque ellos iban camino a la tierra prometida, ellos iban a un lugar mejor, y lo mejor de ese lugar era el Señor. Nosotros vamos a un lugar mucho mejor, pero lo mejor de ese lugar es que vamos a estar con nuestro Salvador eternamente. Y en el camino las cosas son temporales, son vanas, son pasajeras. No podemos nosotros perder la cabeza por lo que sucede hoy, sabiendo que nuestro futuro es excelente, es perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él. Y mira, siguiendo el mismo hilo de pensamiento que tenés, Pablo, ¿qué era el camino? El camino para ellos era un desierto. Un desierto. Pero nosotros a veces pensamos que el camino de nosotros es una belleza. Es una autopista. Está asfaltado. Y qué lindo el camino. Hermano, no nos enamoremos del camino. Sí. No nos enamoremos del camino. No nos enamoremos lo que mañana va a estar atrás. Y lo que les pasa a ellos en el desierto es muestra de que Él, como estuvo con ellos, va a estar con nosotros. El domingo íbamos a estudiar algo en la iglesia. El vestido no se arruinó, el calzado no se quedó pequeño y se rompió. No, el Señor de forma maravillosa los vistió, los calzó y los alimentó y los guardó. Mire, dos cosas tienen que pasar en el camino. Tenemos que aprender nosotros a no codiciar, a no ser idólatras, a no fornicar, a no tentar al Señor. Esa es la primera cosa. O sea, vivir
una vida santa. Pero la segunda cosa que va a pasar en el camino es que vamos a ver su gloria y vamos a ver su bendición. Amén. Amados, si para algo sirve el camino, es para perfección nuestra, es para mejorar cada día. Amén. Y para ver la gloria de Dios. Amén. Pero no nos enamoremos del camino. Sí. No querramos hacer una champita en el desierto, meter los dedos y quedarnos ahí, amarrarnos. Ajá. Eso lo que está diciendo, meter los dedos, es el concepto de los que moran sobre la tierra. Cuando la Biblia dice que moran sobre la tierra, los que se agarran del camino, y esto es lo único que yo puedo tener, y esto es lo único que quiero, y se les olvida avanzar. Se nos olvida avanzar. Si Pablo se incluía entre ellos, un hombre que subió al tercer cielo, que vio y escuchó cosas que nadie más. Si ese hombre se incluye, ¿con qué derecho yo voy a decir, uy, ustedes son una cosa y yo soy otra cosa? No, es un cuidado para todos. Que Dios nos bendiga, Dios nos dé fuerzas y su misericordia esté con nosotros. Seguimos estudiando mañana esta porción.